Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de principios y cuáles son las objeciones. A ver, estaba yo en la parte de que la pena de muerte consiste en suprimir una vida con el fin de prevenir futuros delitos y que parece ser que la única forma de detener a una persona que se antoja irracional, incorregible, o sea, ya no es reformable, pues es con la pena de muerte, ¿no? Y es una forma en la que socialmente nos podemos deshacer de esa persona sin tanta culpa, sin tanta, vaya, es una forma muy eficaz. Porque también se esgrime que si bien puede ser que una persona cumpla su condena y salga, hablando ya no de la pena de muerte, sino de penas corporales, es decir, de cárcel, también se suele esgrimir que hay un alto riesgo de reincidencia en los exconvictos y la forma segura de detenerlos es pues simplemente ya suprimir su existencia física. Pero esto tiene una objeción. La reincidencia también puede tener una explicación por el trato que reciben los prisioneros dentro de las cárceles, lo cual no puede ser un argumento para justificar la supresión de la vida de una persona. La pena de muerte no es la única forma eh, de contener al infractor y además no repara el mal generado, sino que suma nuevos daños a otros miembros de la sociedad que antes no fueron afectados. Entonces, el castigo debe ser en vida para dar tiempo al infractor de hacer conciencia de su acto y junto con otras personas reparar el daño que hizo a la víctima, si es que es posible, y asimismo, pues esto, digamos, amerita un trabajo conjunto de la sociedad, los custodios, los infractores. Otro ejemplo, a ver, como ya lo mencioné, el Estado surge cuando los individuos ceden su libertad a cambio de ser protegidos por la autoridad, lo cual supone otorgar hasta el derecho de su vida con la finalidad de preservar el orden social. Este argumento pues demanda la pena de muerte para delitos más graves bajo la creencia de que tendrá un efecto disuasivo sobre los infractores potenciales, ¿no? La pena de muerte es como una medida necesaria para intimidar a todos aquellos que estén tentados a transgredir el orden moral a través de una falta grave como el asesinato o el secuestro. Se supone que antes de cometer algún crimen, el infractor potencial debe hacer conciencia de que su acción pues lo condenaría a la pena de muerte y por lo tanto lo más sensato es desistir. ¿Cuál sería la objeción a esta clase de razonamientos? Bueno, el supuesto que está de fondo es que la forma de controlar a la sociedad es a través del miedo. Bueno, no obstante, pues se trata de es uno entre varios modos y específicamente creo que en lugar de promover la evolución de los valores humanos, lo que hace es someter a la sociedad a un mecanismo de violencia psicológica y física. A ver, pese a que la pena de muerte es un método de castigo antiquísimo, es un hecho que el crimen pues no se ha detenido e incluso ha evolucionado con muchas nuevas variantes. A ver, suficiente prueba de que la pena de muerte no tiene la eficacia que se presume. Tenemos el ejemplo, pues en Estados Unidos, una nación muy poderosa cultural y económicamente, que en varios de sus estados tiene todavía vigente la pena de muerte, donde recientemente se han hecho efectivas condenas a muerte, incluso hay una fila de condenados en espera, pero que es un estado con un índice de criminalidad más alto comparado con el del continente europeo, donde desde hace algunas décadas fue abolida esta pena y tiene una tasa muy baja de criminalidad en general. Esto significa que la pena de muerte, tanto su origen, el origen de las infracciones que supuestamente decantan en optar por la pena de muerte, hasta la pena de muerte misma, pues no son factores determinables para reducir los crímenes, sino que hay variables, pues, digamos, independientes. ¿Mm? Otro aspecto, la pena de muerte busca evitar los costos de mantener a los infractores en la cárcel, sobre todo cuando son condenas muy extensas. A ver, los ciudadanos libres, pues no desean, desde luego no desean hacerse cargo de los gastos de un individuo que ha ocasionado un mal.
¿no? Que ni siquiera merece vivir supuestamente. Por lo que pues parece ser más conveniente condenarlos a la pena capital. La legitimidad de la pena y la vida en este sentido parece ser valorada en términos económicos. Nos sale muy caro tenerlos en las cárceles, pues mejor los matamos. La objeción a este razonamiento es que resulta más costoso todo el proceso de investigación para determinar la legitimidad de la condena de muerte. Por lo tanto, pues no necesariamente la pena de muerte es la forma de evadir el costo de la manutención de los presos. Ahora bien, ¿qué es lo que dice al respecto la perspectiva de los derechos humanos? ¿Qué es la perspectiva actual en torno a este problema? Los derechos humanos, como derechos morales, son demandas valoradas por un sistema normativo, resultado de una moral crítica. Los derechos siempre son acuerdos que se construyen dentro de las sociedades humanas, que equivalen a una condición que se valora de acuerdo a principios morales, pero siempre como proyecciones del pensamiento humano, lo que aspiramos. Y los derechos humanos se hacen válidos de acuerdo a una meta moral, en la que las personas coinciden en opinión e intereses respecto a principios fundamentales y demandan respeto mutuo como miembros de la comunidad humana. Es cierto que el ser humano comparte el deseo general de preservar su propia vida. Si en este punto se puede coincidir y en el resto divergir, entonces la sociedad, para establecer criterios objetivos y válidos, pues tiene que partir de esta voluntad de cada individuo para proteger su propia vida, para constituir, mejor dicho, el orden jurídico y moral. Contra las faltas particulares hay normas jurídicas que determinan la reacción correspondiente en términos de justicia, por lo que no es necesario apelar siempre a derechos morales. En cambio, los derechos humanos, pese a que no estén en las leyes positivas, aunque en el caso del Estado de Derecho mexicano sí lo hay, el primer capítulo de la Constitución es sobre los derechos humanos, en donde está, entre otras cosas, el derecho a la educación, en el artículo 3, la libertad de tránsito, en el artículo 5, la igualdad del hombre y la mujer, en el artículo 4, el derecho a la información, que rige y es la fundamentación social para su profesión, etcétera. Bueno, estos derechos humanos, que a veces están y a veces no en las leyes, tienen el propósito de limitar el poder del Estado que recae sobre los individuos. Es curioso, los derechos humanos existen para contener el poder del Estado, para evitar que el Estado se exceda en ciertos aspectos en cuanto a la aplicación de la ley. Recuerden lo que les mencioné sobre más o menos la forma en la que se creó y los principios de creación del Estado moderno. Nosotros le cedemos nuestro criterio y pues la condición que teníamos o que tendríamos en nuestro estado de naturaleza, se la cedemos al Estado para que éste nos proteja y para que éste decida sobre la aplicación de las leyes, y los derechos humanos aparecen como libertades fundamentales para contener al Estado en la aplicación de esas normas, es decir, regulan la acción de los aparatos institucionales y del gobierno. Entonces, a partir del valor que se concede a la vida, se conforma el paquete de derechos humanos en cada país que decretan las condiciones equilibradas en las que debe desarrollarse la vida humana. Y los derechos humanos nacen por aquella necesidad moral del ser humano que conscientemente juzga sensata la acción de proteger su vida, respetando la de sus semejantes, porque solo de esa manera hay un acuerdo entre unos y otros. Entonces, la misión es que los derechos humanos dejen de ser meras exigencias morales y sean asimilados y protegidos por todos los sistemas de derecho institucionales, ya que el tiempo y las circunstancias actuales lo demandan en favor del progreso moral de la humanidad. En pocas palabras, que la legislación vaya o tenga cierta coincidencia con los principios morales. A ver, en términos generales, desde los derechos humanos se manejan 3 principios primordiales
Principio de inviolabilidad de la persona. Este principio prohíbe sacrificar a un individuo en razón del beneficio de otros individuos. Y esto tira al traste, pues, algunos principios que hemos visto, sobre todo en cuanto al retribucionismo y el utilitarismo. Segundo principio, principio de autonomía de la persona. Se atribuye el valor intrínseco de la persecución de proyectos de vida e ideales de virtud de la persona. Se reconoce que tiene el derecho de construir su propio camino. Y el tercer principio, principio de dignidad de la persona, plantea tratar a las personas por sus actos de voluntad sin incluir otras propiedades de las que no tiene el control. A partir de estos principios, digamos que se construye el perfil del agente moral en el siglo XXI, un agente valioso en sí mismo. Luego, conforme a estos principios, las precisiones de estos derechos serían: uno, pues evitar consideraciones utilitaristas, porque de lo contrario se puede incurrir en la violación de uno o más de los principios que constituyen al carácter de un agente moral. Dos, demandar justificación para la coacción, para no incurrir en la falta al principio de inviolabilidad de la persona. Es decir, el Estado, si bien detenta la soberanía que le hemos entregado, esto no exime que tenga que justificar algunas acciones, sobre todo en acciones que parecen violar algunas de las libertades más elementales, en este caso el derecho a la vida. Y tres, facilitar algo que es debido a un agente, es, digamos, equivalente al respeto y el valor de los individuos titulares de los derechos. La ética, en este sentido, exige el examen de los principios que guían a los agentes que están en posición de actuar y reaccionar en la cadena de sucesos morales, ¿no? En este sentido, los derechos humanos deben configurar una estructura moral capaz de ser establecida y aplicada socialmente, que por declararse anterior a las normas jurídicas institucionales, legitimen su acción con base en la finalidad de su existencia. Entonces, cuando la frontera entre el derecho y la moral se desdibuja, la ética de los derechos humanos adquiere mayor relevancia porque se impone como parámetro de la acción. Es decir, cuando existe diferencia entre el derecho y la moral, los derechos humanos aparecen para decir la moral debe imponerse. En este sentido, la pena de muerte es una práctica degradante que viola el principio de inviolabilidad de la persona y el derecho a la vida. Atenta contra la existencia humana e implica un retroceso en la lucha de los derechos humanos. La humanidad ha llegado a un estado de conciencia en el que reconoce que la justificación de la tortura se hacía en nombre de los intereses de la clase con poder político, planteada por individuos que no eran moralmente, pues, los seres más civilizados, y que pocas veces ha sido viable esa valoración objetiva de los casos. Un sistema jurídico, pues, tiene por objeto administrar el orden social a partir de consideraciones racionales y de validez objetiva que otorguen equitativamente los bienes y las facultades entre todos los miembros de un conjunto social. Conforme a ello, pues difícilmente hay normas más importantes que los derechos humanos, que son estas garantías de las personas, ya que ellos contienen el fundamento moral para determinar el margen de acción de los individuos y preservar el equilibrio y la justicia. Es decir, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos? Que es la integración entre principios jurídicos y principios morales. Esto es algo que tienen que tener muy presente porque, repito, el fundamento legal, moral y social de su profesión está detrás de un derecho humano que es el derecho a la información. Digo, comentario al margen, ya que estamos tocando el tema de los derechos humanos, aunque en este caso estamos hablando del derecho a la vida. Pero tiene que quedar claro cuál es la importancia y por qué se discurre tanto del tema de derechos humanos cuando se habla de derecho a la información. Bueno, porque legalmente y constitucionalmente está erigido como un derecho humano. Pero
Conceptualmente, más allá de la prescripción legal, conceptualmente los derechos humanos son esta integración entre los principios morales, los principios jurídicos que a veces parecen que están chocando o que simplemente se ignoran y se evitan. Pues con el paso del tiempo, pues se ha fortalecido la lucha en favor de los derechos humanos basados en principios que pretenden obtener condiciones de vida más humana. Y digo que se han fortalecido porque ahora pues tienen mayor presencia en las legislaciones nacionales, que digo, eso también puede quedar simplemente en la letra, pero también se ha avanzado en su implementación, lo cual implica pues mover todo el aparato estatal. Los derechos fundamentales pues surgen por la necesidad de escudar el poder intrínseco de decisión de las personas sobre sí mismas, un poder propio que no ha sido otorgado ni concedido por nadie, sino que es asumido como un hecho que precede al orden social y al hecho político. Yo creo que lo distintivo de los derechos humanos es que, pues de ser considerados válidos y valiosos, pues se vuelven inviolables, indisponibles, inalienables, no causados por acto jurídico alguno ni producidos por efecto alguno. Son derechos que posee cualquier individuo humano por ser considerado persona. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, región, religión, lengua o cualquier otra condición. La pena de muerte precisamente pues agravia ese nivel de derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la vida y otras consideraciones que establecen los derechos humanos. No significa que entonces tengan que abolirse los sistemas de aplicación de castigo en los países. El problema es, a ver, ¿cuál es el límite o cuál es el fundamento de los derechos humanos? Es la dignidad de la vida humana. Entonces, la pena de muerte agravia el fundamento de los derechos humanos. O sea, no es que se quieran desaparecer todas las modalidades de castigo, pero esta en particular está atentando contra la base de la pilastra, o sea, contra la base, contra los pilares del edificio sobre el que estamos montando todo el aparato legal que supuestamente debe regir la convivencia social. Como ya lo mencioné, pues la pena de muerte es una práctica muy antigua y afortunadamente en tiempos recientes ya está siendo desplazada porque implica una carga muy fuerte de violencia física y psíquica que transgrede los valores de la ética contemporánea. Yo creo que el principal inconveniente de la pena de muerte pues es que viola el derecho a la vida, lo que ya les comenté, que no es un derecho que se obtiene o que se pierde por algún mérito, ni es una prerrogativa del Estado, y que además es la piedra angular del resto de los derechos humanos. La pena de muerte, al atropellar el derecho a la vida, pues transgrede los principios y el sentido de todos los demás derechos humanos. Ya no tendría sentido el resto, toda la cartera de derechos humanos que tenemos en los primeros 28 artículos en la Constitución, ni cualquier otro tipo de derecho humano que se haya conceptuado. Ya no tendrían sentido si tenemos vigente la pena de muerte que atropella el fundamento de todos, que es el derecho a la vida. Porque el avance de uno significa el avance de los demás, principalmente, y de la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. En ningún caso, creo, hay justificación para matar, respondiendo ya y aterrizando los comentarios finales con los que iniciamos la sesión, que fue con la pregunta si hay justificaciones morales para la pena de muerte. Bueno, pues en ningún caso hay justificación para matar a alguien, porque todos tienen derecho a la vida y con este derecho le pertenecen las decisiones de su vida. El derecho a la vida es inalienable, es decir, no se pierde ese derecho nunca, así como nunca se deja de ser persona. El Estado tiene la responsabilidad, entonces, de regular las faltas y contener a los individuos en función de que todos conserven sus derechos, siempre también con la condición de respetar los principios fundamentales que fueron el motivo original para establecer el orden político social.
Bueno, en términos generales, no solamente refiriéndome a la pena de muerte. El castigo, pues es un mecanismo de control de las instituciones políticas cuya ejecución no debe rebasar sus funciones de preservar la vida. Es que esto es paradójico. Se supone que lo que tratan las instituciones políticas, lo que tratan de hacer es preservar la vida, pero al aplicar este tipo de castigo, pues están atentando contra la vida. Entonces el castigo pues tiene como propósito proteger la vida y descartar las amenazas hacia la vida de las personas. Pero una persona culpable que deba cumplir un castigo, que deba ser igualmente, también debe ser igualmente respetado como persona y cooperar con la finalidad del castigo, que es evitar que la falta vuelva a ser cometida. Pero al incurrir en la pena de muerte es que entramos ahí en una contradicción muy fuerte. Por eso se dice que también la pena de muerte lacera a los cimientos de la sociedad. Entonces, pues la pena de muerte es el síntoma de una cultura de violencia y creo que no es una solución a ella, es la coacción institucionalizada que en nombre de la justicia y el bien viola los derechos humanos. Elegir la pena capital no hace más que apartar la mirada de lo que en principio se defendía, que era la vida. ¿No? Está implícito el valor de la vida en los actos políticos humanos. El criterio fijo será fomentar y reforzar las conductas ejemplares que destacan en la protección de este bien tan preciado que es la vida. Los juicios morales que aprueban la pena capital creo que son variables, como ya los vimos, simplemente hicimos un recorrido un tanto escueto y corto, pero creo sobre algunas de las principales perspectivas actuales. Y creo que, en cambio, lo que sí es fundamental, pues es detectar qué es lo que representa una amenaza para nuestra existencia y enfocarnos en disminuir su fuerza, ¿no? Para atajar la violencia que amenaza la convivencia humana, creo que se puede reaccionar de múltiples formas, pero la única éticamente correcta será la que se lleve a cabo con sensatez conforme a los derechos humanos fundamentales. Ese es, digamos, nuestro límite, el límite que no debemos transgredir, y el respeto por la vida y la dignidad de cada individuo. Entonces, pues dada la conveniencia general de preservar la propia vida, pues existe la posibilidad de erigir un Estado hacia el cual se dirija moralmente toda la especie humana. Y cuando algo o alguien resulte una amenaza para la vida, será esa amenaza el objetivo a eliminar, pero no la vida, solo la amenaza. El genuino respeto al valor de la vida humana es el resultado de las acciones que la protegen. La vida no cambia de valor por la calidad de la conducta de una persona. El valor de una vida es invariable. La vida de un héroe o un santo puede parecernos más valiosa que la de alguien que comete un delito atroz. Sin embargo, cuando el objetivo real es superar las acciones que contradicen los principios morales de los derechos humanos, pues no se debería tomar el ejemplo del mal para convertirlo en ley universal. El respeto y la seguridad de la vida de todas las personas son el resultado de las acciones con esos mismos principios. En ese concepto, siendo congruentes, primero habrá que abolir la pena de muerte.